Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención, de educación en salud, hoy desde nuestros parques de la salud, donde queremos que todos ustedes tengan un ambiente más campestre, más natural, donde nos desconectemos un poco del proceso de la enfermedad y con todo el equipo interdisciplinario tratando de dejarle a todos ustedes un mensaje respecto al proceso de la enfermedad y de la salud, donde queremos que todos ustedes entiendan por qué nosotros trabajamos en equipo, por qué atendemos a los pacientes en grupo, por qué insisto que en la medicina una sola golondrina no hace verano, por qué nos apoyamos en tantas especialidades de la salud y de profesionales para poder acompañar al paciente en un proceso de estudio y de diagnóstico. ¿Por qué nace el Día para tu Salud, donde las personas que llegan a este proyecto y a este modelo de salud, la consulta dura 12 horas? Y así como le hacemos a un carro un proceso de mantenimiento, se lo hagamos a nuestro cuerpo y empieza un barrido y un proceso de estudio durante todo un día con laboratorio clínico, con electrocardiografía, con limpieza de colon, con ecografías, con ginecología, con asesoría nutricional, con desintoxicación, con consulta integral, además de los programas de hidroterapia donde tenemos el juego de piscinas con hielo, las piscinas calientes, las piscinas al clima, todo con sales, y adicionalmente a todo este proceso la persona se le hace terapias con barro volcánico, adicionalmente masajes, drenaje linfático, quiropraxia, medicina china, acupuntura. Ha pasado por laboratorio clínico el paciente y al final de la tarde con todo esto se puede hacer un proceso de estudio y diagnóstico integral con todos los profesionales de la salud, donde se hace un diagnóstico integral. Y finalmente se le entrega al paciente todos los medicamentos, la bolsa de los enemas, el café orgánico, el libro de cómo hacer de la cocina una farmacia y pasamos a los salones de meditación. 15 procedimientos, 15 terapias. Pero todo este esfuerzo que uno hace a veces se ve truncado por lo que sucede en la calle. Y lo que estamos viendo muchas veces es que después de todo un proceso de estudio, le damos a los pacientes una fórmula, en este caso cuando vienen a la consulta, y van a muchos sitios donde se las cambian. Qué triste es ver eso, el proceso de el mercadeo de la fórmula en muchas droguerías o en tiendas naturistas o en muchas partes donde le dicen al paciente, no, esto es distinto, esto es mejor, esto es más barato. Hemos tenido tantos problemas de esto en Armenia y tantas partes donde uno dice, ¿por qué le cambian las fórmulas a los pacientes? Y todos los días es la queja. Doctor, yo llevé la fórmula muy juicioso, la que ustedes nos dieron, y nos dijeron que esto era lo mismo. Y entonces uno entra en una preocupación porque es que tratando de ganarse en una comisión de un productico más de un laboratorio, les cambian las fórmulas a los pacientes. Y ahí es donde uno dice, el paciente no se mejora, porque a conciencia sabemos que le estamos ordenando a un paciente para un proceso patológico después de haberlo visto varios médicos y al paciente le dan lo que no es. Por favor, no se dejen cambiar las fórmulas. No permitan que jueguen con su salud. Finalmente en un sitio donde no saben cuánto pesa, qué presión tiene, qué exámenes de laboratorio se evaluaron, en conjunto qué fue lo que hicimos para poder hacer un proceso de diagnóstico y les cambiaron la fórmula. Porque es que este es 2 por 1, es que este es más barato. Y puede decir el mismo nombre, puede decir el mismo Ginkgo biloba, puede decir el mismo omega 3, puede decir, pero realmente ¿será lo mismo dentro del frasco? Ahí yo quiero que ustedes tengan eso muy presente y entiendan el concepto de la historia clínica, qué hay detrás de una historia clínica, porque nosotros muchas veces nos tenemos que reunir todos para hacer un proceso de estudio. Y perdónenme, a veces ni sabemos qué tiene el paciente,
porque es que es difícil, porque han tomado muchos medicamentos, porque la enfermedad es muy difícil, porque la persona tiene muchos factores de riesgo y muchos otros procesos laborales que llevan a la enfermedad. Por eso yo hago el programa con varios profesionales de la salud. Y hoy estoy con el doctor Germán Ruiz Bolívar y con el doctor Daniel Castro. Y una de las especialidades, además de la medicina biológica o complementaria o holística, que tiene el doctor Germán Ruiz, y de la medicina china, es de la medicina ocupacional. Y hablemos un poco de ese concepto integral de la historia clínica, Germán. Bueno, gracias, doctor Jorge. A los oyentes, pues bienvenidos para este programa que tratamos es de dar educación. Entonces, desde el punto de vista de la historia clínica es muy importante ese análisis, como decía nuestro profe, la historia de vida. A veces nos volvemos cansones en esto y con los pacientes vienen muy puntual al síntoma, lo último que sintió, y nosotros nos vamos desde cuándo, antes, desde cuándo estaba usted sano, a partir de cuándo se enfermó, porque es muy importante ese proceso para nosotros desde la medicina integrativa, saber el proceso que disparó un proceso patológico, un proceso de enfermedad. Los disparadores pueden ser externos, internos, de la alimentación, y como dice el doctor, desde el punto de vista laboral es importante la historia laboral de la persona, en qué oficio se ha desempeñado, sobre todo los factores de riesgo, a qué está expuesto. Entonces es diferente una persona que está en la construcción, que está expuesto a riesgos físicos, a caídas, a huecos, objetos que le pueden caer, a una persona que trabaja en un ambiente químico, la minería, por ejemplo, que trabajan con mercurio, con ácido sulfúrico. Entonces es muy importante hacer esa integralidad, tanto desde la parte laboral como desde de la parte en el hogar. Es una cosa que la legislación todavía no lo tiene, pero en el hogar tenemos muchísimos factores de riesgo. Allí la cocina, los cuchillos, los pisos, los jabones. Entonces todo esto hay que hacerlo integralmente en la historia clínica. Y dentro de esa historia clínica nosotros tenemos como costumbre preguntar dos cosas. La primera es si la persona es feliz o no, porque es que estamos terminando en muchas consultas que nos cuentan los pacientes. Me dijeron, no, que a mí me dijeron que lo mío era de psiquiatría, que me remitieron donde el psiquiatra. Pero resulta que cuando uno devuelve toda esa historia clínica se da cuenta que es que no es que sea de psiquiatría, es que la persona tiene muchas cosas que le causaron el proceso de enfermedad. Y la otra pregunta que para nosotros es muy importante es el tema de los hábitos digestivos, que es la parte del estreñimiento. Doctor Daniel. Queridos oyentes, es un placer acompañarlos y muchas gracias, doctor Rojas, por darnos la oportunidad de estar en este momento compartiendo con todos ustedes. Esa pregunta es muy importante hacerla en la consulta, pues como decía el padre de la medicina Hipócrates, que el alimento sea tu comida, que tu comida sea el alimento. Tenemos que analizar qué come la persona, cuáles son sus hábitos nutricionales, porque de acuerdo a ello pueden desencadenarse muchísimas enfermedades, y un factor muy importante es que gran cantidad de la población sufre de estreñimiento, tiene tiene ciertos hábitos alimenticios que llevan a que su sistema digestivo no funcione correctamente, y de allí se desencadenan muchísimas enfermedades. Y algo muy importante en la consulta es que nosotros queremos ayudar a la persona que empieza a resolver su problema de estreñimiento, y de esta forma el tratamiento incluso de muchas enfermedades que no se pensaba que podían estar relacionadas con ello empiezan a mejorar favorablemente. Y por eso es importante tener todos esos conceptos de la historia clínica. Y la pregunta ¿es justo que después de todo este análisis, después de estar en un proceso de interrogatorio tanto tiempo y de tener tantos apoyos diagnósticos de laboratorio y demás, a ustedes les cambien una fórmula? Creo que todo va de la mano, y ahí es donde nosotros queremos que todos ustedes entiendan el concepto inicial del contacto con el paciente a través de la historia clínica, para luego, después de un tratamiento, entender tantos procesos que se pueden desencadenar o reacciones en beneficio del paciente. Después de este corte comercial le seguiremos.
Una persona que ha sido para nosotros un profesor en el tema de la elaboración de la historia clínica ha sido el doctor David Cubillos, que se extiende mucho. Y uno dice, pero ¿por qué tanto rato en una consulta está el doctor David Cubillo? ¿Qué es lo que él enfoca desde la medicina china? ¿Qué es lo que tanto debemos nosotros tener en el interrogatorio para poder llegar a un buen diagnóstico, doctor David? Muchas gracias. La idea con una historia clínica, bueno, trasciende al concepto de historia clínica, es una historia de vida. Es la historia de cuáles fueron, principalmente realmente son las motivaciones que tiene una persona para poder vivir, qué lo conecta con la vida, qué lo conecta y qué lo desconecta, ¿no? En el proceso de enfermar. Entonces, pues, realmente el tiempo que se le dedica a la persona muchas veces es buscando ese encuentro, esas palabras claves que la persona va dando, esas cosas que ni siquiera se escriben a veces en la historia, a veces se escribe mucho, pero otras veces realmente es lo que la persona está diciendo con su mirada, con una sonrisa, con una lágrima, ¿verdad? Entonces, cuando nos está contando esto, su cuerpo nos cuenta, la actitud corporal al estar derecho, al estar un poco más encorvado, el tono de su voz, el volumen de la voz, la temperatura que no tocan sus manos, la fuerza con que le apretan la mano o cuando uno le da un abrazo, cómo reacciona ante ese abrazo. Entonces hay una cantidad de información desde el punto de vista psicoemocional muy importante y también obviamente la historia que tiene ese paciente, esa persona, de lo que le está pasando. Entonces a partir de esa lectura se puede llegar a pensar en otras posibilidades para poderle ayudar, ¿verdad? Entonces la historia clínica es una historia de vida en la que se van tejiendo posibilidades, las posibilidades de lo que uno ha aprendido y en este caso nosotros pues tejemos lo que son las medicinas antiguas con la medicina occidental que también es bellísima y en ese tejido pues no solamente abordamos la parte diagnóstica con lo que la persona trae, los exámenes, su historia, sino que solicitamos otros exámenes también y planteamos una estrategia terapéutica a partir de que una persona esté motivada, que tenga materia prima en su nutrición, que tenga una desintoxicación y que tenga pues algo que sea terapéutico también alrededor de terapia neural, de acupuntura, de sueros, de todas las herramientas que hay, pero realmente esas herramientas terminan siendo secundarias porque necesitamos el corazón y el corazón es el vínculo con la persona que para nosotros como médicos se llama historia clínica. Pero una de las situaciones a las que nos vemos afrontados es que el paciente llegue y le dice a uno, doctor, vengo porque tengo diabetes, vengo porque tengo hipertensión, tengo artritis. Casi que el paciente nos está dando el diagnóstico, vea los exámenes, yo tengo esto. Y el paciente se encasilla en un diagnóstico, perdónenme, pero de otra persona. Y nosotros tratamos que la persona no nos diga el diagnóstico, nos cuente la historia, como decía Germán, a partir de cuándo. Usted estaba aliviada y de un momento se empezó a enfermar. ¿Cómo fue esa historia? Es más, tratamos que los pacientes, aún afuera del consultorio, le entregamos algún un papel para que vaya recordando todo lo que tiene, porque es que sucede también algo, la persona sale de la consulta, va en la esquina, se me olvidó decirle tal cosa. Entonces la persona queda pues triste, preocupada, angustiada, con el vacío porque no contó su historia completa. Ojalá las personas trajeran en un papelito todo lo que sienten, pero se encuentra en otra situación. Dígame una o dos cosas de las que tiene, como si las otras 20 no fueran importantes. Sí, la persona viene muy encasillada a la EPS, entonces es un solo concepto y vienen con los diagnósticos y empiezan a mostrarle a uno los exámenes que traen de la EPS y con el diagnóstico, entonces nos encasillan, entonces ¿cuál es el consejo de nosotros? Tráiganos los exámenes, los resúmenes de historia clínica de las EPS que nos sirven, pero eso ordenaditos, eso sí. y nosotros lo miramos al final de la consulta, para no sesgarnos en un concepto previo a la EPS, porque de pronto no puede ser la enfermedad que trae la EPS, lo más seguro es que sí, pero vemos otros conceptos y ahondamos, como decía el doctor David, en esa parte integral, en el corazón, desde la medicina tradicional china, por qué o a qué causas se enfermó, desde cuándo la persona empezó esos cambios en su salud. Y lo otro son los apoyos diagnósticos. Daniel, usted viene a hacer práctica hospitalaria y lo primero es que la persona debe entender que los exámenes deben de ser actualizados y necesitamos exámenes de laboratorio
para uno tener un proceso de orientación y poder hacer un diagnóstico. Sí, correcto. Nosotros nos apoyamos en exámenes que nos complementan la impresión diagnóstica. Algo muy importante con lo que estaba hablando el doctor Germán es que nosotros no vemos enfermedades, nosotros vemos pacientes. Entonces, a veces nos podemos encasillar en un solo síntoma que tenga la persona, y como las personas vienen enseñadas desde el modelo tradicional, en donde cuando llega a la consulta se le dice, dígame su motivo de consulta, pero resulta que el paciente puede tener otros síntomas que en conjunto, si se analizan, nos pueden llevar a que lleguemos más fácil al diagnóstico. Entonces eso es muy importante verlo, escuchar al paciente sobre otros síntomas que tenga, porque de esa forma vamos a poder darle una mirada mucho mejor al problema que tiene el paciente. Claro, y miren esto, es un ejemplo de todos los días. En medicina sabemos que hay dolores que son de otra parte, originados en otra parte, pero que se van a otro lugar, o sea, son dolores referidos. Digamos un dolor de espalda. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona tiene un dolor de espalda? No todos son así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en esa persona cuando tiene un dolor de espalda que viene originado de su parte digestiva, ¿verdad? Entonces, si el origen es digestivo, ¿qué reacción puede tener un diclofenaco o un ibuprofeno para el dolor de espalda? Obviamente va a tener una reacción que dure 3, 4 horas, mejora o alivia el dolor de espalda, pero después lo que viene es una reactivación o una persistencia de ese dolor de espalda, además de el agravamiento de su origen real, que es el digestivo. Entonces, estamos viendo una medicina que está distanciada, se distancian los sistemas, y no podemos seguir viendo la medicina así. Somos un cuerpo, somos unos sistemas integrados que podemos ver otras cosas que no alcanzamos a ver, pero dentro de lo que podemos ver, la fisiología que trabajamos o que estudiamos desde las medicinas antiguas, desde la medicina, mire, eso han pasado muchos nombres: medicinas alternativas, medicinas complementarias, medicina integrativa, pero realmente holística. O sea, en el fondo yo creo que al final de todo esto terminará llamándose siendo medicina, como usted muchas veces lo ha dicho, porque cada vez que colocamos una definición, pues nos separamos. Es medicina. ¿Y usted qué hace? Yo soy médico. Y realmente la sola palabra implica un gran vínculo y una gran responsabilidad, y también un gran privilegio. Yo creo que entre más especialidades, más médico general tiene que ser uno, porque es que tampoco tiene sentido que pues nos llegue un paciente para mirarle un problema en el ojo y no le damos sino el ojo. ¿Por qué nosotros siempre atendemos el paciente con los odontólogos y sugerimos que la persona llegue en ayunas a la consulta, ojalá con coprológico y parcial de orina, para que luego de pasar por el laboratorio clínico lo vea la odontóloga neurofocal y luego le hagamos la ecografía de cuello a testículos o genitales en la mujer? Y le hagamos adicionalmente a todas las mujeres citología con colposcopia, con ecografía transvaginal, examen de seno y cita con una ginecóloga. Porque adicionalmente el paciente nosotros lo vemos en conjunto. Si el paciente viene y pide la cita con el doctor Rojas, que es que yo entré primero donde el doctor David, Germán o Daniel o cualquiera de los médicos, y la finalidad nuestra es que él lo vea desde su perspectiva, para verlo luego con la nuestra. Y que uno se equivoque, sí, pero que se equivoque en 3 o 4, pues yo creo que es muy difícil. Y a eso es lo que nosotros queremos llegar, por lo menos en nuestros parques de la salud, que el paciente sea evaluado en grupo, que el paciente tenga apoyos de estudio, como lo decía Daniel, es que sin estudio no. Y recientes, mire, el doctor David coordina la parte de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Y son 6 días él pegado al paciente. Y él empieza a ver cambios, pide el examen. Y tuvo una reacción, otro examen. Se le bajaría la vitamina D. ¿Cómo está los electrolitos? ¿Cómo estará el sodio, potasio y demás? Eso es lo que necesitamos. Y es en el momento. Doctor, es que yo le traje estos exámenes hace 6 meses. Sí, son importantes, son una guía. Pero es que hay un dicho que dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Estamos cambiando, por eso necesitamos estar actualizando nuestros exámenes y por eso necesitamos
estar actualizando nuestra consulta médica para poder adelantarnos al proceso de la enfermedad. Ya regresamos. Otra de las situaciones que vemos con frecuencia es que el paciente viene a la consulta, se le inicia todo el estudio y se le inicia el tratamiento y de pronto el paciente llama, doctor, después de que usted me puso esas agujas, después de que me hizo la desintoxicación y el enema, después de que inicié X tratamiento, después del ayuno y los drenajes, me dio algo, tuve ciertas reacciones. ¿Cómo se interpreta esto, doctor David? Bueno, primero pues hemos tenido mucho cuidado en explicarles y que lean todo eso, lo que significa un poco lo que se ha llamado crisis curativa, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? Miren, realmente hoy podemos comprender que eso no es una respuesta a una terapia, ¿verdad? Es la respuesta a el cuerpo que se está reorganizando problemas internos, conflictos internos, sacando una cantidad de información que es no beneficiosa para el paciente. Entonces, ¿cómo sale esto? En forma de malestar, de cansancio, de dolores o en algunos casos pues de otros síntomas de inflamación también aguda. Pero entonces hemos, digamos, venido replanteando el asunto porque uno dice, es la terapia la que causó esto. Realmente, como tenemos la conciencia de que no somos unos sanadores ni curadores porque no tenemos la posibilidad de curar a nadie porque sí, sino que lo que somos unos encaminadores para que ese milagro de la curación se vaya produciendo en la persona. Entonces también lo que hace una terapia de estas es reactivar un sistema para que el mismo cuerpo despierte y saque sus conflictos. En la forma en la que saca los conflictos es muy diferente en cada persona, pero yo creo que es una aproximación a la definición de crisis curativa. ¿Cuánto puede durar? 3 días. Pero tenemos que estar siempre muy en contacto con el paciente, con la persona, porque para poder identificar cuándo es una crisis de estas, que no da siempre, y cuándo se trata de una agravación de la enfermedad o enfermedades de base, porque son muchas, ¿sí? Entonces es un tema que tenemos que ir hilando muy, muy fino, ¿verdad? Cuando el paciente hace el ayuno y hace el proceso de desintoxicación, ¿aparecen cambios? Sí, como decía el doctor David, pues esto ha sido polémica de nosotros. Siempre se dice que los médicos siempre terminamos hablando de medicina, ¿no? En todas partes. Entonces, en nuestras tertulias, cuando nos tomamos los cafecitos, hablamos de esto, lo que se llama la vicariación. Entonces, ha sido controvertido dentro de nosotros mismos. Pero el concepto es que el paciente está haciendo un drenaje y una desintoxicación. ¿Qué es lo importante? El seguimiento que le debemos hacer. Al paciente le decimos, esté avisándonos, venga, como nos pasó con una niña que estaba, la EPS le sospechó una apendicitis, se la descartó, 2 meses después sigue con el dolor y la vimos nosotros en Manizales. Entonces, ¿qué hicimos? Le colocamos una terapia, la colocamos en ayuno, le suspendimos los medicamentos analgésicos que tenía, a ver qué pasaba con su organismo, que él mismo se reorganizara, la vimos 24, 48 horas después y la niña había mejorado. Entonces estábamos ya tranquilos de que no era una apendicitis y continuó con su proceso de drenaje, de desintoxicación y sigue en seguimiento. Entonces cuando el paciente entra en nuestros procesos de ayuno, de las terapias, hay cambios que van en una u en otra dirección. ¿Qué nos dice que va bien? Es el estado anímico del paciente. Si el paciente, a pesar de tener dolor y todo esto, se siente bien, va en desde la terapia neural se ha hablado de una vicariación positiva, o sea, va bien. Si el paciente se siente indispuesto, peor, su ánimo baja, la cosa ya es de otro talante, entonces ya hay que mirarlo, volver a pedir exámenes y reevaluar el proceso. Muchas personas critican la práctica médica de quienes están en hospitales, porque es que el paciente llega y lo acuestan en una camilla y le ponen un suero y lo dejan ahí a uno tirado. Digamos que entre comillas eso sería lo que uno debería de hacer, es poner al paciente en observación, tenerle una buena vía de hidratación y dejar que el paciente le cuente a uno, porque generalmente los pacientes que van a la consulta con cualquier patología vienen medicados por muchas personas, porque en medicina todo el mundo sabe y todo el mundo pone, la tía, el vecino, las pasticas del nochero de la abuelita, el de la tienda, el de la droguería, el amigo, digamos que todos de buena fe, mandan y mandan cosas. Cuando el paciente llega a la consulta,
pues ustedes llegan a la esperanza de que como ya el médico ya es el último cuando voy a ir, pues él tiene que hacer el milagrito, como decía David, entonces me va a curar. Y resulta que el paciente llega y uno ni siquiera sabe qué tiene el paciente porque ya la enfermedad se ha ido, digamos que desvirtuando, se ha ido tapando, se va maquillando porque pues tantas cosas que se ha hecho Involucra otros sistemas, ¿no? Se va involucrando otros sistemas. Es como nosotros le explicamos a los pacientes que es el virus informático que está en su organismo, entonces afecta un sistema, pero termina afectando todos. Claro. Y entonces ahí es donde uno dice, hagámosle el ayuno, hagámosle la limpieza, hagamos la desintoxicación, coloquémosle unos sueros, a ver cómo el cuerpo de esa persona nos va dando la lectura. Por eso ustedes entenderán que nosotros ni curamos ni aliviamos, es el mismo paciente a través de un acompañamiento, de una serie de ayudas terapéuticas que ustedes deben de ser conscientes que deben de ir acompañados de exámenes de laboratorio para con eso uno poder hacer un proceso terapéutico. Para nosotros es motivo de alegría poder contar todo un proceso de historia clínica a todos ustedes. Vamos a este corte comerciales. Este es el programa que sale hoy, logrado generalmente a las 6:30, 7 de la mañana, en nuestro Parque de la Salud, y llegan personas. Y entonces yo le preguntaba a ellos ahora, bueno, ¿a qué vienen? Entonces, que primera vez. La otra señora está en control, vengo a que me hagan la terapia neural, la otra la acupuntura, la otra dice, yo estoy en ayunas, es que yo quiero que me hagan exámenes o que conceptúan los médicos que nos van a ver. Pues la idea es que todos los pacientes que llegaran a la consulta vinieran en ayunas y a todos se le actualizaran exámenes de laboratorio. Porque es que uno cambia mucho. Ahorita decía el doctor Germán, algo es cierto. Una situación emocional a mí me puede cambiar todo. Así como la presión arterial me cambia por estrés, por ansiedad, por tantas cosas, las cifras de azúcar me van a cambiar todos los exámenes de laboratorio. Y tenerlos actualizados es muy importante porque definitivamente eso es lo que nos va a permitir a nosotros dar la lectura de momento del paciente. Le decía al doctor Eduardo ahora, doctor, hágame ahorita los exámenes de laboratorio. Y ahí mismo me dijo, y hay que hacerle TSH, tiroides, porque yo trato de hacerme los exámenes cada 3 meses y mirar a ver cómo está reaccionando mi cuerpo. Y siempre incluimos tiroides, porque usted insiste tanto en el examen de tiroides y en el de próstata en el hombre. En los pacientes generalmente los síntomas de la tiroides son muy suaves, muy escasos, o sea, se les cae el cabello un poquito, pues a las mujeres obviamente siempre se les cae. Las uñas, malestar, o sea, son unos síntomas parecidos a una virosis. Entonces los pacientes no le paran bolas, digamos, a esos síntomas y siguen común y corriente, toman su aspirina, ¿sí? Pero el tiempo va pasando y ya se ponen mal y llegan y hacemos ese examen de tiroides y nos asustamos cuando nos dan unos resultados altísimos. Es un examen que tiene unos valores normales de 0.27 a 4.2. Precisamente ayer una paciente le dio 16.4. Entonces mire que el resultado es alto. A otra le dio 84.5. ¿Sí? Y bien mal, y hacemos todos los exámenes y el de tiroides es el que nos marca la pauta. Nosotros siempre tratamos que las personas se hagan unos exámenes de rutina, ¿cierto? Sí. Entonces ellas están esperando consulta y usted sale o salen sus asistentes y le dicen, pero vamos a hacer unos exámenes de laboratorio. ¿Cuáles podrían ser esos de rutina que todas las personas se deberían de hacer con periodicidad? Nosotros tenemos aquí un paquete de exámenes de rutina que generalmente es los que hacemos para que el doctor Rojas atienda la consulta. Tenemos un cuadro hemático, es un examen excelente porque es un examen que nos va a decir si el paciente tiene una infección bacteriana o una infección viral, o si tiene un dengue clásico o un dengue hemorrágico, o si tiene una chikungunya. O si tiene anemia. O si tiene anemia, o cómo están las plaquetas, ¿sí? Entonces es un examen que nos va a decir mucho de un paciente. Ese solito examen es lo que más nos dice. Ahora, hay una glicemia que es para saber si el paciente o es diabético con azúcar alta, o es hipoglicémico con azúcar bajita, o está normal. Y cuando sale el azúcar alta, ¿cuál es el que debe hacerse? Que usted le dice al paciente, le salió el azúcar alta, ¿complemente con cuál?
Tenemos un examen muy especial para los diabéticos, se llama hemoglobina glicosilada. Es un examen que nos va a cuantificar la hemoglobina, digo el azúcar, que corre dentro de la hemoglobina desde el día que lo tomamos 30 días antes. ¿Sí? O sea que vamos a ver desde hoy, 30 días antes, el paciente cómo se ha comportado con su alimentación y con su medicación. Es un promedio del azúcar en el cuerpo por varios días, es decir, son muchos exámenes en uno. ¿Qué otros exámenes? Tenemos el colesterol y los triglicéridos. ¿Qué son esos? Son grasas. Entonces, los pacientes dicen, pues es que yo no como grasa y tengo el colesterol alto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no saben eso porque el colesterol total se aumenta cuando hay un desequilibrio del metabolismo del hígado con una enzima que se llama la lipasa hepática. Esta enzima se descuadra y se nos aumenta el colesterol. Entonces, el paciente sí, él no come grasa, pero el colesterol sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Los triglicéridos, que es el colesterol malo, que es el que tapa las arterias, ese sí se aumenta porque la persona come grasa. ¿Sí? Mucho carbohidrato, mucha panadería, mucha grasa. Entonces, ese sí se aumenta por la alimentación. Tenemos una creatinina, que es un examen súper especial para ver cómo está funcionando el riñón. ¿Cuál es la función del riñón? Filtrar la sangre. Entonces, por medio de esa creatinina vamos a ver cómo está funcionando el riñón, si realmente está filtrando bien la sangre. Otro examen es el ácido úrico. Las personas que comen mucha carne de res o carne de cerdo, demasiado, nos altera el ácido úrico. Y ese ácido úrico va a formar una especie como de vidrio molido de cristales en el dedo gordo del pie. Y eso duele mucho, les impide hasta para caminar. Otro es el parcial de orina. Es un examen muy sencillo que hay que saber tomar bien la muestra, sobre todo en las mujeres, porque si tomamos mal la muestra de orina, nos sale contaminada y yo voy a decir, tiene una infección urinaria, y resulta que no, fue contaminación por mal tomada la muestra. Para este examen, lo ideal es que sea la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque es una orina que está concentrada de toda la noche. Así el paciente haya orinado a las 2 de la mañana. Orine, él no puede ni recoger la muestra a esa hora, ni dejar de orinar, porque no va a dormir. ¿Sí? Entonces, lo más importante del examen de orina es la recogida de la muestra. Entonces, primera orina de la mañana, previo baño, luego va a la taza, orina un chorrito para que me limpie la uretra y después recoge la muestra. En este examen vamos a ver una cantidad de cosas como cuerpos cetónicos. Cuando la persona tiene diarrea o vómito, entonces se va deshidratando, va perdiendo líquidos. Y este examen nos dice si está deshidratada. Si la persona tiene un problema renal, nos va a eliminar proteínas o albúmina. Entonces el examen nos dice cuántas proteínas o albúminas está eliminando el paciente. Y en el sedimento vamos a ver si hay infección urinaria, ¿sí? Que generalmente a muchos pacientes, sobre todo damas, no presentan ninguna sintomatología, ni siquiera les arde el orinar, y hacemos el examen y tiene una infección urinaria franca. Y el de la tiroides, que ya lo explicamos, y en el hombre le agregamos, fuera de la tiroides, el examen de próstata, que es un marcador tumoral. ¿Qué quiere decir esto? Es para ver si tiene cáncer en la próstata. Entonces nos da una guía a ver si el problema del paciente o es próstata grande, hiperplástica o un cáncer. Bueno, usted me permite, es que quiero ver que lo veo con un examen en la mano de laboratorio y es muy importante entender esto. Fernando, otro de los programas o de los exámenes que nosotros insistimos que la gente se haga y que tratamos, por ejemplo, en el Día para tu Salud, es que la gente lleve el coprológico y parcial de orina. Estamos invadidos de parásitos. Y cuando una persona tiene parásitos, lo tiene toda la familia. Interpretemos un poco este examen, doctor David, del paciente, que se lo hizo, usted se hizo este examen, perdónenme muchachos, vengan por acá, usted se hizo este examen porque quería, porque se lo recomendaron, porque quería estudiarse, porque veo que tiene aquí un parcial de orina y un coprológico. Porque pues hace días he estado como sufriendo sí, pues creo que ha sido parásitos porque, ¿cómo se dice? Me da como rasquiña. Ajá, sí. Y entonces también como mucho sueño, mareos. ¿Y usted se lo hizo porque quiso, se lo mandó a alguna persona? No, porque yo quise. Tomó la decisión de tomarse el examen. Sí. Recogió el parcial de orina y el coprológico. Sí, doctor David. Bueno, pues muestra dos tipos de parásitos en formas quísticas. Y esas formas quísticas pues pueden llegar a generar una cantidad de problemas, ¿no? De problemas, sobre todo unos problemas que son locales y otros problemas que son a distancia.
Los locales, pues la distensión, el dolor, como un entamboramiento, pero a distancia puede generar cansancio y otros síntomas que hasta se han relacionado con trastornos depresivos. ¿Qué ocurre? Hemos explicado muchas veces, una cosa es desparasitar y otra cosa es purgar. En este caso él necesitaría no solamente mandarle un antiparasitario, claro, quistes de Nolivax y quistes de Entamoeba coli, en 2 y 3 cruces cada uno. O sea, es importante porque ellos van a generar un consumo altísimo de energía en el sistema digestivo, ¿sí? Entonces el tratamiento no es solamente decir, venga, vamos a desparasitarlo, sino a nivel integral, ¿qué hacemos? Sabemos que hay que utilizar unas sustancias muy fuertes para erradicarlas, pero también sabemos que vamos a hacer una siembra de flora intestinal y necesariamente su alimentación hay que cambiarla, necesariamente sus hábitos de lavado de manos tienen que mejorar, ¿sí? Porque esto que hagamos no es una vacuna. Si él sigue con los hábitos que tiene, simplemente va a volverse a infestar. Mire lo que acaba de decir el doctor David, tan importante. Sí, aquí tenemos el resultado del examen y tiene parásitos. El tema no es mandar un antiparasitario. Es que él dijo, no, y después del antiparasitario tengo que hacer una resiembra de flora intestinal. Tengo que entender todo el cuadro clínico que él tiene. ¿Se dan cuenta por qué yo insisto el peligro que a ustedes les cambien las fórmulas médicas en cualquier parte? No, tómese esto, que esto es lo mismo. No, señora, ve, hágale que esto es más barato. Sí, seguramente le venden el cuento. Pero es que se les olvidó ese concepto integral que acaba de decir un médico que pudo evaluar a un paciente y lo vio en su angustia, que el abdomen, cuando él empezó a decir que es que se distiende, que no sé qué, que le da un poco de cosas digestivas, él decía así. Seguramente él sentía nomás el prurito anal. Pero es que le empezó a contar otras cosas que él ni siquiera le prestó importancia, pero que hace parte de una historia clínica que necesita un tratamiento integral y que no le pueden cambiar la fórmula. Ya regresamos después de este corte comerciales. Bueno, preguntaba Fernando, tiene una inquietud, ¿cuál es? O sea, la inquietud mía es saber qué sigue de este examen para a ver qué es lo que tengo que hacer yo. Uno podría decir, es que Fernando empezó al revés. Él llegó acá y buscó al doctor Eduardo, hágame en exámenes. Podría pensar uno, pero qué bueno que todo el mundo lo hiciera. Lo que pasa es que él vino y como pensó nomás en su prurito anal, pensó, pues orina y coprológico. Pero lo que nosotros tratamos es que la gente se haga todo ese barrido de exámenes que mencionaba el doctor Eduardo y que hiciera una consulta médica. Porque es que, de acuerdo al peso, de acuerdo a una historia clínica que tanto insistía el doctor Germán ahora, uno dice, sí, yo le puedo mandar un purgante a él, pero no es a él, porque es que él seguramente comió la misma ensalada que comió el papá, que comió la hermana, que comieron en la casa, y hay que hacerles a toda la familia. Porque no me ganó nada con mandarle un medicamento y él vuelve y se contamina por los otros. El tratamiento es integral, hay que hacer una historia. Hay que hacer un análisis de qué es ese contexto de vida de Fernando para uno poder hacer un tratamiento. Sí. Uno diría, pues, estos están como complicados. Para una purgante vamos a tener que hacer una historia clínica. Y sí, si entre más tiempo pasa, les voy a contar un caso clínico, pequeñito. Viene la señora no es su caso y no se trata de asustarlos, ni asustarlos a ustedes allá, porque no se trata de eso, pero es un caso real. Viene la señora con distensión abdominal, con problemas de materia fecal que viene, va, uno dice prácticamente tiene parásitos. Le pido el examen de materia fecal, parece un zoológico, esto no es nada, mucha cantidad, entonces uno dice, blanco es, gallina lo pone, ¿qué necesita? Un antiparasitario. Okay. Pero ocurre que la señora mejoró como un 50% de los síntomas. Era tanto el grado de parasitismo que tenía que pedí nuevamente, uno de esos siguió. Entonces tocó que reforzar el tratamiento. Pero aún con todo, ¿cómo va la paciente? Dicen, no, ella no mejora aún, no mejora. ¿Pero por qué no mejora? Señora, tiene que hacerse una colonoscopia. ¿Sí? Tenía un tumor de 5 centímetros en el recto. Entonces, por eso les digo, no es por asustarlos, ni decirle que usted tenga eso, ni mucho menos, ni ustedes allá, ni que todo el mundo que tenga parásitos tiene eso, no. Lo que pasa es que en la medida en la que personalicemos, individualicemos el tratamiento, pues vamos a poder ejercer como médicos. Bueno, el programa se fue para parásitos, que no era como la finalidad hoy, pero les voy a contar entonces otra. Entonces él se va y seguramente no entró a consulta.
y se fue para la droguería y entonces le dijo en la droguería, me venden un purgante. Pues a él le venden un purgante, pero no saben para qué. Cuando aquí llega un paciente y me dice, doctor, yo ya me purgué, y yo le digo, ¿y para qué? No, ¿por qué? Porque es que ahí le salen a él unos parásitos, pero cuando él habla de zoológico, como hay tantos parásitos, así como hay de parásitos, hay de antiparasitarios. Ah, es que él tiene amibiasis, entonces necesita uno. Él tiene Ascaris lumbicroides, necesita otro. Él tiene Oxyuros o entamoeba y otro. Cada persona, de acuerdo al resultado que nos diga el bacteriólogo, uno sabe qué antiparasitario hay, darle. Y de acuerdo al peso, es que pesa tanto, entonces 10 miligramos por kilo, tanto, y esa es la dosis. Porque ahí es donde el paciente dice, oiga, yo me he purgado un poco de veces y vuelvo con los parásitos. Y me repite el parásito. El doctor César, usted trabaja en la Virginia y digamos que en el área rural es muy frecuente el tema de los parásitos y de la automedicación. Y resulta que la gente no se alivia. Es que se está haciendo el tratamiento como no es. Está tomando el antiparasitario que no es. Buenas noches. Básicamente es algo muy frecuente, como le decían ustedes, no hay mucho, digamos, que agregar al respecto, pero un fenómeno que nosotros vemos frecuentemente es que las personas aún siguen confiando en personas que no están certificadas, en un farmacéutico, en el vecino, en un amigo, en un chamán, en una curandera, y toman cualquier clase de cosas para tratar de curar las enfermedades, especialmente en el caso de los parásitos. Las personas piensan que tomando por su cuenta ciertos elementos del ambiente, con eso se pueden curar. Algunos dicen solamente tome agua con limón, otros dicen tómese unas hojitas de tal cosa, ajo, y con eso es suficiente, pero desconocen en realidad qué clase de parásitos pueden tener. Y algo que pues, lamentablemente está pasando es que con estos fenómenos naturales, inundaciones, tantos problemas climáticos y de contaminación que tenemos, estamos encontrando que de nuevo están apareciendo unas enfermedades bastante severas que hace mucho tiempo nosotros no veíamos. Doctor Germán, ¿pueden ser tan peligrosos los parásitos? ¿Pueden llevar a complicar la vida del paciente, como hemos oído que puede hasta perforar un intestino? Claro, es supremamente peligroso dependiendo de las condiciones, lo que nosotros hablamos del terreno. Entonces, los parásitos pueden ser unos indicadores de cómo está el sistema inmunológico. Por ejemplo, la persona que cuenta el doctor David tenía un tumor, entonces lo hacía que su sistema inmune fuera ávido. Todos en algún momento hemos estado expuestos a los parásitos, porque ¿qué significa los parásitos? Que hay contaminación desde el punto de vista alimenticio o el agua que estamos consumiendo. Entonces no hay unas buenas prácticas de higiene en estos dos aspectos. Entonces quiere decir que nos estamos pasando los parásitos de uno a otro. Entonces son indicadores de un estado inmunológico. Y dependiendo de la cantidad de parásitos pueden causar enfermedad. Hemos visto convulsiones, por ejemplo con las lombrices o las Ascaris, producen una sustancia que se secreta en el intestino, va por vía sanguínea, afecta el sistema neurológico y puede producir convulsiones, en caso tal de una infestación masiva de Ascaris. Y los abscesos hepáticos amibianos, las perforaciones intestinales y los pacientes que están repitiendo el proceso porque no están recibiendo un tratamiento adecuado. Definitivamente, pues yo quiero que estos programas cada vez sean más espontáneos, no los editamos, los hacemos desde el corazón, no preparamos los temas, es lo que nos cuentan los pacientes, pero es lo que vemos a diario en la consulta. Finalmente, no es que él se tome cualquier pastica. Él empezó como era, se hizo el examen para ver cuál tratamiento necesitaba. A eso es lo que nosotros llegamos, que ustedes a las consultas, por favor, lleguen por lo menos con exámenes o en ayunas para hacerse los exámenes. Que tengan los apoyos de ecografía, de ginecología, de todo lo que uno pueda tener como herramienta diagnóstica para poder acercarse uno a un buen tratamiento. Y como yo sigo insistiendo, la medicina se ejerce en equipo. ¿Qué puedo hacer yo sin el bacteriólogo, sin el ecologista, radiólogo, sin el ginecólogo? Es muy difícil poder llegar a un proceso terapéutico y por eso atendemos los pacientes en grupo y tratamos de tener los exámenes a la mano para poder hacer un tratamiento correcto y poder buscar una mejoría en el paciente.